Bendiciones, amado pueblo del Señor. Una vez más, en esta tarde he querido traer una reflexión de la palabra del Señor. En estos tiempos es muy necesario estar meditando en la palabra del Señor, ya que a través de ella Dios ha dispuesto mostrarnos su voluntad. Sabemos que estamos viviendo un tiempo muy difícil, tal vez incomprensible, pero si meditamos en la palabra del Señor, hallaremos cierta luz que nos oriente en el día a día que estamos viviendo. El pasaje que he escogido para hacer la meditación de la palabra está en el libro de Ezequiel, capítulo número 9, del versículo 4 al 6. Y le pido que me acompañe, si usted tiene su Biblia ahí, vaya al libro de Ezequiel, en el capítulo número 9, versículo del 4 al 6. Y dice así la santa y bendita palabra. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes, virgen, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel en el cual hubiere señal, no os acerquéis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Hasta ahí la bendita y santa palabra del Señor. Esta breve reflexión le he puesto como título La señal en la frente. Ezequiel era un profeta de Dios cuyo nombre significa Dios me fortalece. Este hombre de Dios profetizó el juicio sobre el reino de Judá y sobre la ciudad de Jerusalén. A estas alturas que se escribe este libro, ya el pueblo de Israel había sufrido las dos invasiones por parte de Babilonia. Inclusive, en este momento que Ezequiel escribe este libro, él estaba prisionero en Babilonia. Pero Dios, en su plan y en su propósito, le muestra lo que estaba aconteciendo aún con el pueblo que había quedado en Jerusalén. Es bastante pertinente darnos cuenta la rebeldía que a causa del pecado hay en el corazón del hombre, que aún viendo ya la manifestación del juicio de Dios, no había composturas en la actitud de ellos hacia Dios. Y es interesante lo que muestran los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8. La conducta que tiene no solamente el pueblo, sino el liderazgo religioso. Es muy interesante. Yo he copiado algunos versículos que están en el capítulo número 8. Y es interesante lo que dice. Si ustedes me acompañan, en el versículo 3 del capítulo número 8, Ezequiel da a entender de que él estaba en ese momento en Babilonia y fue tomado por el Espíritu y fue transportado desde Babilonia a Jerusalén. Y dice así, en el versículo 3, extendió algo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. Esta escritura está en la Nueva Traducción Viviente. Luego el Espíritu me elevó al cielo y me transportó a Jerusalén. En una visión que procedía de Dios, me llevó a la puerta del norte del atrio del templo, donde
hay un ídolo grande que ha provocado a celos al Señor. Versículo 6 dice, y le dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Esto me impactó. No es que Dios quiera abandonarnos. Nuestros pecados hacen que Él se aleje de nosotros. Él es santo. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos ser santos. No dice como Él es santo, sino porque Él es santo. No dice cómo, porque en realidad no podemos llegar a ese nivel de santidad. Pero nos da la razón por qué lo debemos hacer. ¿Por qué debemos conseguir esa santidad? Porque Él es santo. Y es impactante, lo dice, ¿ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Versículo 6, capítulo número 8. Versículo 9, capítulo número 8 dice, entra, me dijo, y mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí. Versículo 10, entonces entré y vi las paredes cubiertas con grabados de toda clase de reptiles y criaturas detestables. También vi diversos ídolos, a los cuales se rendía culto el pueblo de Israel. Es interesante que en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo número 1, cuando comienza Pablo a hablar algo de la culpabilidad del hombre, Dios también hace conocer que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia, dice, porque adoraron más a las criaturas antes que al Creador. Miren, en este tiempo, estos líderes religiosos tenían pintados esculturas de reptiles, todo eso, a los cuales adoraban dentro del templo. El versículo 13 dice del capítulo número 8 que estoy leyendo, entonces el Señor agregó, ven y te mostraré pecados aún más detestables que estos. Versículo 14, así que me llevó a la puerta del norte del templo del Señor. Allí estaban sentadas algunas mujeres sollozando al dios Tamuz. Tamuz en ese tiempo era el dios de la fertilidad. Ellas estaban adorando, haciendo culto a este dios, supuestamente para pedir fertilidad y muchas cosas de esta, en lugar de pedirle a Dios. Versículo 15. ¿Has visto esto? Le dice Dios a Ezequiel. Me preguntó, pero te mostraré pecados aún más detestables. Mire lo que le dice el Señor. Entonces me llevó, versículo 16, entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor, en la entrada del santuario, entre la antesala y el altar de bronce. Había unos 25 hombres. Mire lo que dice, de espaldas al santuario del Señor. El autor hace énfasis en esta postura de aquellos hombres. La postura dice mucho. Hay lenguajes, el lenguaje hablado y el lenguaje de señas y el lenguaje también de posición. En este caso había una indiferencia hacia Dios. Dice, de espaldas al santuario del Señor. Estaban inclinados hacia el oriente, rindiendo culto al sol. En el capítulo 9, y por eso le comencé leyendo el capítulo 9, Dios trae juicio sobre Judá y la destrucción total de Jerusalén. Esta fue la tercera invasión de los babilónicos y la destrucción por completo del templo y la ciudad. En el capítulo una de las cosas que primero hace el Señor, en el capítulo número 9, en el versículo 1 dice, entonces el Señor dijo con voz de trueno, traigan a los hombres designados para castigar la ciudad. Díganle que vengan con sus armas. ¿Quién iba a ejercer el juicio? Iba a ser Dios. Pero Él designó a hombres designados, vale la redundancia, para castigar la ciudad.
Versículo 2 dice del capítulo 9: pronto entraron 6 hombres por la puerta superior que da al norte, y cada uno llevaba un arma mortal en la mano. Con ellos había un hombre vestido de lino, que llevaba un estuche de escriba en la cintura. Todos se dirigieron al atrio del templo y se pusieron de pie junto al altar de bronce. En el versículo 4, Ezequiel escuchó que le dijo, dice, a esos hombres: recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloran y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Versículo 5 dice: luego oí al Señor decir a los demás hombres: síganlo por toda la ciudad y maten a todos los que no tengan la marca en la frente. No tengan compasión, no tengan lástima de nadie. Mátenlos a todos, ancianos, jóvenes, muchachas, mujeres y niños. Sin embargo, no toquen a ninguno que tenga la marca. Comiencen aquí mismo en el templo. Entonces ellos, matando a los 70 líderes, comenzaron matando a los 70 líderes. Versículo 9. Contaminen el templo, mandó el Señor. Llenen los atrios con cadáveres. Vayan entonces. Y ellos salieron y comenzaron la masacre por toda la ciudad. De este acontecimiento que están relatados en este libro, yo tuve que leerme de los capítulos 4 al capítulo número 9. Es interesantísimo cómo Dios actúa frente a un pueblo que se revela en la práctica del pecado. Y la ausencia de la dirección de los líderes religiosos, en este caso, hace que no haya temor, no haya obediencia a los mandatos de Dios. Yo quiero meditar en 3 puntos principales aquí de una manera muy breve. Por ejemplo, esta es la forma que Dios obra a causa del pecado. Primero, el pueblo estaba desenfrenado en la práctica del pecado. El temor a Dios estaba ausente porque los líderes religiosos estaban dados a la idolatría, adorando a toda clase de imágenes. Los unos adoraban a los reptiles puestos y pintados en la pared, las mujeres al dios Tamú, y por último los líderes, 70 líderes religiosos, adorando al dios del sol. Hoy por hoy podemos ver que hay muchos líderes que se han volcado a la idolatría, y hay muchos ídolos que tal vez no los tenemos como antiguamente, pero de una manera distinta, pero muy enfática, estamos adorándolo. El dios trabajo, el dios deporte, el dios internet, el dios Hollywood. Y aún eso ocurre con nosotros, los que estamos inmiscuidos prácticamente en el Señor. A mí me impactó mucho lo que dice la adoración al dios sol. Hace unos años atrás se instauró, diríamos así, oficialmente, por cultura, la fiesta del solsticio del Inti Raymi, al dios sol. Todas esas cosas han venido siendo hoy por hoy abominación a Dios. Lo segundo que quiero reflexionar, y por eso le puse el mensaje, la marca en la frente. En ese tiempo para ellos era una señal de protección para cierto grupo, porque dice que una vez más que se colmó, diríamos así, la paciencia del Señor, Él llamó a ciertas personas que habían sido designadas, ciertos personajes
que habían sido designados para ejercer un juicio, pero les dio una orden bien clara, una orden de protección. Pero hay algo muy interesante que yo quiero que usted medite. La orden era muy puntual, no necesariamente a las personas que se ponían a orar y a buscar a Dios cuando se había manifestado la ira de Él. Hoy por hoy vemos mucha gente, y está bien, porque de eso se trata. Yo creo que Dios, a través de este proceso, diríamos así, de esta manifestación, de esta plaga de virus, mucha gente está volviéndose al Señor. Pero lo que quiero enfatizar es que en este pasaje, esta gente había estado, o sea, era un estilo de vida de ellos, de buscar a Dios y de humillarse y pedir perdón por el pecado. Una vez más quiero leerle textualmente lo que dice el versículo 4 en el capítulo 9. Y le digo, recorred por las calles de Jerusalén, pon una marca en la frente de todos los que lloran y suspiran por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Esta gente no estaba llorando por el juicio de Dios, estaba llorando antes por los pecados que se estaban cometiendo, por la desobediencia que se estaba dando, por la inmoralidad que se estaba manifestando, por el alejamiento a los caminos de Dios. Era un estilo de vida de aquellas personas consagradas a Dios y a sus mandamientos, y no solamente en el momento que se estaba experimentando la disciplina. Gloria a Dios, que a través de esta situación que está ocurriendo, muchos se están volviendo al camino. Aquellos que lo conocieron un día, aquellos que de pronto, de una u otra forma, estaban apartados, están volviendo nuevamente al camino. Y también algunas personas que no conocían al Señor, hoy que el piso ha sido movido en todos los niveles, en todos los sistemas sociales, políticos, económicos, artísticos, deportistas, todo se ha movido. Hoy la gente está poniendo la mirada en Dios. Gloria a Dios por eso, pero me causó mucha impresión ver que la señal era puesta en aquellos que en el momento que se estaba practicando el pecado, ellos mostraban su dolor, su desacuerdo. La Biblia dice que no debemos ser partícipes con las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien debemos reprenderlas como hijos de luz. El tercer punto que quiero también enfatizar es: el pecado hace que Dios se aleje de su pueblo. En el capítulo número 8, en el versículo 6, Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, ¿no ves que lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, me aleja de mi santuario? A mí me impresionó esto. Lo que uno hace, el pecado, hace que no solamente la bendición, sino que la misma presencia de Dios se aleje de nosotros. Yo esto como pastor he podido experimentar en la iglesia, y no digo la iglesia como el lugar solamente donde Dios habita, porque Dios habita en nosotros, pero la práctica del pecado muchas veces en ese lugar, en esa comunidad, hace que la presencia de Dios se apague, se aleje de nuestra vida. De hecho, en el capítulo número 10, si usted lee el libro de Ezequiel, el subtítulo que tiene
Uno de los subtítulos que tiene en el capítulo número 10, en alguna, en la Reina Valera por lo menos, dice: la gloria de Jehová abandona el templo. En conclusión, en este momento de prueba que estamos viviendo, tener el sello en la frente, significa más que una señal física, es tener el sello del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Más que una señal física, es que Cristo gobierne nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, glorificando a Dios el Padre. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 2, versículo 20, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La señal en la frente es más que todo un estilo de vida que debemos mostrar a aquellos que verdaderamente vivimos el día a día en comunión con el Señor, en esa obediencia, en ese sometimiento. Me impacta mucho lo que dice 2 de Timoteo 2:19. Y ahí lo dice de una manera muy clara también. Pero el fundamento de Dios está firme, dice. Teniendo este sello, este es el sello que nosotros tenemos. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? No lo dice, perdón, no lo dice como un signo de interrogación, sino como de afirmación. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tener el sello en la frente es que mis pensamientos hacen que viva una vida agradable al Señor. Quiero terminar con esto, como una aplicación. Apocalipsis 22, versículos 10 y 11 dice de esta manera. A mí me impactó mucho lo que dice Apocalipsis 22, versículos 10 y 11. Recordemos que en este capítulo 22 del libro de Apocalipsis, prácticamente Jesucristo le ha revelado le ha dado toda la revelación al apóstol Juan. Y en este capítulo, en estos versículos, prácticamente le hace una recomendación. Recuerde que ha venido hablando, una de las cosas prácticamente propicias para este tiempo, ya le ha hablado acerca de la gran tribulación, del rapto de la iglesia, de todo. Y en el versículo 10, el apóstol Juan dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No selles, no las guardes, no las archives. En otras palabras, proclámala, porque el tiempo está cerca. En contraste con lo que dice el libro de Daniel, cuando habla de esto mismo, sella las palabras de este libro porque no son para este tiempo. Pero Apocalipsis dice: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque son para este tiempo. Este tiempo está cerca. Este es el momento de nosotros como iglesia decirle al mundo, decirle al que no conoce, recordarle al que conoce la palabra, qué es lo que viene, qué es lo que estamos esperando, qué es lo que sigue. Este juicio de Dios está haciendo volver a recapacitar a mucha gente. El versículo 11, mire lo que dice.
tal vez un versículo que los teólogos, yo he leído muchos libros, muchos comentarios, y bueno, de lo que he leído he podido entender algunas cosas. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Sabe que en este tiempo, esto es lo que he podido entender, en este tiempo de prueba, donde verdaderamente la mano fuerte de Dios con un juicio correctivo para salvación está moviéndose? Hay personas que no actúan sin ningún temor. Hace un momento me llamó un hermano que vive en el sur, donde yo vivía antes, cerca del Cristo del Consuelo, y me dice: Felipe, acá en el sur no se ha acatado nada, la gente no le va ni le viene. Los moles están llenos, la gente está haciendo compras, comercio. En realidad la Biblia dice que la conciencia de las personas a causa del pecado está cauterizada. Por eso este libro dice, el que es injusto seguirá practicando su injusticia. El que es inmundo se revolcará en su mismo lodo. Pero ¿sabe qué? El que es justo reflexionará y buscará su camino. Buscará santificarse. Y dice, y el que es santo se santificará más. Por ejemplo, yo creo que muchos de nosotros, y no lo digo con ninguna arrogancia, que hemos estado en este proceso de santificación, buscamos en este tiempo reflexionar más, buscar más la presencia de Dios, buscar más ese fuego del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, mi propósito no es traerles temor, miedo, sino que es un tiempo que Dios lo ha provisto para reflexionar. En este momento no sabemos cuándo esto terminará. Lo que escuchamos cada día, que las medidas se van a poner más estrictas. Y yo creo que al final nosotros cada día vamos a tener que simplemente decir, bueno, lo que el Señor disponga, porque ya no cuenta nuestra voluntad, estamos en las manos de Él. Así que, mis hermanos, les dejo estas palabras para que ustedes reflexionen. Permítame hacer una breve oración y darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, gracias, Señor, porque podemos reflexionar en ti, Señor, sabiendo que nuestra vida está en tus manos, que nuestra familia, Señor, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros familiares, Dios mío, aún aquellos que no te conocen, Señor, tú estás tocándolos, Dios mío. Estás poniendo ese interés, Dios, de buscarte a ti, porque si tú no lo pones, nadie viene a ti, Señor. Y nosotros te lo agradecemos. Ahora comprendemos, meditando en este contexto de lo que hemos hablado, podemos entender por qué tu palabra dice que debemos dar gracias a Dios en todo, aún en estas circunstancias. Porque muchas personas están procediendo al verdadero arrepentimiento. Digo verdadero porque muchos han estado en las iglesias solamente como un estilo de vida, como una religiosidad, pero creo que ahora te van a buscar de verdad, en espíritu y en verdad. Dios, gracias. Declaramos una vez más, juntamente con mis hermanos que me están viendo al otro lado de esta pantalla, Dios, declaramos, Señor, que confiamos en ti. Tú nos llevas en este día a día
Padre Santo. Tú eres nuestra única confianza en tu Hijo Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz. Por eso sabemos que el amor tuyo no se apartará de nosotros, porque es en Él, en nuestro Señor. Y tu Espíritu Santo está cada día dándonos aliento. Pedimos, Señor, por los hermanos que en algún momento están enfermos, Señor, que tu mano poderosa, Señor, les dé sanidad y tu Espíritu los fortalezca. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Dios me los bendiga, mis hermanos.